El pueblo sin atributos es un libro de la filósofa y politóloga estadounidense Wendy Brown, editado en 2015, que tiene un subtítulo muy claro y descriptivo: La secreta revolución del neoliberalismo, donde analiza y disecciona la cultura neoliberal actual y su impacto sobre la democracia, a la que degrada y convierte en una mera cáscara normativa. El neoliberalismo satura a la democracia con significados y contenidos generados en el mercado. Pero más que eso, ataca los principios, las prácticas, los sujetos y las instituciones de la democracia, entendida esta como gobierno del pueblo. La afirmación de que el neoliberalismo es profundamente destructivo para el carácter y futuro de la democracia tiene su fundamento en que es algo más que un modelo económico. Es un nuevo orden normativo que se ha convertido en las últimas 3 décadas en la racionalidad dominante. Para el neoliberalismo, toda conducta es una conducta económica, y todos los aspectos de la vida se enmarcan y se miden en términos económicos. Para el neoliberalismo, solo tenemos una dimensión, la dimensión económica. Somos homos o economicus. Transforma cada dominio humano y cada empresa junto a los seres humanos mismos de acuerdo con una imagen específica de lo económico. Es la economización de las esferas y prácticas que no eran de índole económica. Frente a esto conviene entonces interrogarse: ¿qué sucede cuando las prácticas del discurso, el debate, la ley, la soberanía popular, la educación, la participación, la salud, los bienes públicos y el poder democrático se someten a la organización económica? El neoliberalismo es una particular racionalidad que entiende todos los aspectos de la existencia en términos económicos, anulando de manera consistente todos los elementos básicos de la democracia: lenguaje, culturas, políticas, principios de justicia, hábitos ciudadanos, prácticas de gobierno, imaginarios democráticos. ¿Cómo lo hace? Convirtiendo el carácter claramente político que constituye a la democracia en algo económico. Y esta razón neoliberal se inserta en todos los aspectos de gobierno, en todas las instituciones y en todas las actividades cotidianas. El neoliberalismo demuestra cómo la democracia puede destruirse desde adentro, no solamente por efectos de antidemócratas desde afuera. Democracia parece ser un concepto que todo lo abarca. Va desde el acto electoral hasta el libre mercado, desde protestas contra dictadores hasta conservación de ley y orden, desde la voz de la multitud hasta la protección del derecho individual. Para Platón, democracia era compatible con anarquía, mientras que para Aristóteles era el gobierno de los pobres. Para Rancière, es la erupción de una parte de los que no tienen parte. Para Balibar, es la expresión de la rebelión de los excluidos. Este significado abierto de democracia es la presencia del autogobierno del pueblo, que se opone a la tiranía y a las dictaduras, al fascismo y al totalitarismo, a la aristocracia y a la plutocracia, pero también se opone a la racionalidad neoliberal, que traduce gobierno como gobernanza y administración. Así como democracia, también neoliberalismo es un concepto de significado abierto, que incluso es usado esencialmente por sus críticos y no por sus adeptos, por lo que la existencia misma del pensamiento liberal es puesta en duda muchas veces. Wendy Brown postula que la razón neoliberal construye a las personas y los estados sobre el modelo de la empresa. Se espera que el Estado y las personas maximicen su valor de capital del presente y hacia el futuro. Y que cualquier régimen que no siga este régimen se enfrentará a crisis fiscales, disminución de las calificaciones de riesgo y, en casos extremos, a la bancarrota. Del mismo modo que cualquier persona que eluda esta línea se enfrentará a la pobreza. Los individuos y el Estado se convierten en proyectos gerenciales más que de gobierno, y al mismo tiempo que el marco de lo económico reemplaza al marco de lo político.
Por ejemplo, la educación superior se transforma en un valor de riesgo y ganancia económica, sin interesarle el desarrollo de la persona o el ciudadano. La educación superior, que estuvo destinada a formar a las élites, a reproducir la cultura y a cultivar la inclusión y la ciudadanía más amplia, ahora solo produce capital humano. La idea es que invertir en educación generará disminución de los embarazos adolescentes, disminución del crimen, permitirá la inserción laboral, forjará un camino de clase media y fortalecerá la competencia económica. La forma más común de entender al neoliberalismo es convertir cada necesidad o deseo humano en una empresa rentable, desde prepararse para la universidad hasta trasplantar órganos, desde las nuevas formas de gestación hasta la contaminación ambiental y un creciente y persistente dominio del capital financiero sobre el capital productivo. Los críticos del neoliberalismo observan algunos efectos nocivos de su implementación. Incremento profundo de la desigualdad, comercialización de cosas y actividades cuya inclusión en el mercado no se consideraba apropiada, por ejemplo, las madres sustitutas, el fracking, etc. Creciente vinculación del capital corporativo y financiero con el Estado, dominando las corporaciones las decisiones políticas y económicas. Y efectos desestabilizadores de las burbujas financieras sobre las economías de los países. Este dominio del llamado Homo economicus significa el ser humano convertido en capital humano, desde una perspectiva financiarizada de la vida. Se debe autoinvertir en todos los factores de la propia existencia. La educación, el entretenimiento, el ocio, la reproducción, el consumo se configuran para mejorar el valor futuro de una persona. El Homo politicus del liberalismo es eliminado por el Homo economicus del neoliberalismo. La democracia es un sistema que no necesita de igualdad absoluta, pero no puede soportar extremos de desigualdad económica porque impiden la capacidad de legislar a favor del común. Como afirmaba Rousseau, cuando esos extremos prevalecen, los valores compartidos desaparecen y los enfrentamientos de clases se vuelven decisivos, lo que hace que unirse para gobernar sea imposible. Las políticas neoliberales en los 70 y 80 solían imponerse por la fuerza militar o de los decretos autoritarios, mientras que actualmente el poder neoliberal se expresa a través de técnicas de gobernanza, a través del poder blando del consenso que se opone a la existencia de la diversidad en las plataformas políticas. El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo tradicional, entiende todo como mercado. Por eso cambia de idea y en el mercado ya no se producen intercambios, sino competencia, donde todos los actores son considerados pequeños capitales, no dueños o trabajadores, capitales que compiten entre sí en lugar de intercambiar unos y otros. La racionalidad neoliberal disemina el modelo de mercado a todas las esferas de la vida, incluso a las que no involucran al dinero. Así, la vida amorosa desde la perspectiva de un inversionista, del mismo modo que una actividad de caridad enriquece el perfil de la persona. La desigualdad y no la igualdad es la forma de relacionarse de los capitales en competencia. Cuando se nos imagina como capital humano en competencia, la igualdad deja de ser una relación deseable. La desigualdad se transforma en lo normal. Y la democracia se convierte en un campo de ganadores y perdedores. Cuando hasta lo político se expresa en clave económica, se pierde el sentido de una ciudadanía preocupada por el bien común y la cosa pública. Y toda actividad del Estado se vincula con el crecimiento económico, la competitividad global y el mantenimiento de un estatus crediticio, siendo una preocupación menor la de la justicia, por ejemplo. Que no haya reacción popular contra esta priorización de la importancia del mercado nos deja ver el grado de éxito que muestra la implantación de la racionalidad neoliberal. El neoliberalismo produce un cambio semántico que va de lo político a lo económico, configurando al Estado como gerente de una empresa y al sujeto como una unidad de capital empresario y de autoinversión. A medida que el significado de la libertad y la igualdad se trasladan de lo político a lo económico, el propio poder político se transforma en enemigo de ambos conceptos. Inclusión se transforma en competencia, igualdad en desigualdad, libertad en mercados no regulados y la soberanía popular se disuelve.
se sustituye la educación pública por educación financiada, las jubilaciones por ahorros personales y el empleo se vuelve indefinido. Los servicios públicos por servicios privados, la investigación pública por investigación patrocinada, todo esto aumenta las desigualdades, donde los sujetos neoliberalizados buscan de manera individual lo que antes era provisto por el común. Mientras, el laissez-faire es la forma de liberalismo clásico, en cambio, la intervención es esencial para el neoliberalismo. El Estado neoliberal es un Estado presente, aunque lo que lo distingue del liberalismo tradicional es que el Estado, en lugar de gobernar a causa del mercado, gobierna para el mercado. El Estado no es neutral en relación al capital. Por eso, para la razón neoliberal, la integración y el consenso político reemplazan a la atomización y la individuación del liberalismo clásico. El neoliberalismo entra en la era de la financiarización y la gobernanza. Una era que se caracteriza por la financiarización de todo. Las crisis financieras que no solamente generan las habituales bancarrotas de empresas, sino que desatan un desempleo permanente y condiciones de recesión económica. Políticas de austeridad que se aplican luego de cada crisis. Financiarización del Estado mismo, que lo vuelve vulnerable a cualquier crisis financiera. Auge de la gobernanza que mezcla lenguajes políticos con lenguajes de negocios. Trabajo en equipo, responsabilización y consenso reemplazan como concepto al interés individual. No solo habrá ganadores y perdedores, sino que ahora habrá también rescatados y abandonados, desapareciendo la idea de inclusión total. El lenguaje intencionalmente antipolítico de la gobernanza se convierte en la lengua franca del Estado, de las empresas, de las escuelas, de las ONGs. La economía se convierte en ciencia del gobierno. Actualmente, los valores de mercado están desplazando a todos los demás valores, incluso al valor de la democracia. El hombre es empresario de sí mismo. Antes llegaba al mercado para ofrecer lo que tenía, pero el hombre neoliberal está en el mercado siendo su propio capital como fuente de ingresos. La idea del hombre como algo económico se plantea contra el hombre como algo político, amoroso, religioso, ético, social u otra cosa. El Homo economicus se hace, no nace, y se desarrolla en un contexto de riesgos y cambios drásticos, de crisis y estallidos, de colapsos y de desindustrialización. Pero esta forma cambiante del Homo politicus al Homo economicus es nueva. Rousseau, desde una posición crítica contra el liberalismo, consideraba al hombre como el único ser capaz de esclavizarse a sí mismo al someterse precisamente al Homo economicus. Y para hacerlo debe imponerse al Homo politicus. El hombre para Hegel se constituye a través de la vida política, a través de la libertad y la política, libertad vinculada no con el interés, sino con la igualdad y el reconocimiento mutuo. Para Jeremy Bentham, el Estado puede regular la acción del sujeto. El hombre no es un sujeto económico instrumentalizado, sino un soberano en miniatura. Y John Stuart Mill sostenía que la humanidad no estaba impulsada en su vida solamente por el deseo de riquezas. Si bien durante la modernidad aparece el Homo economicus, durante esta época comparte escena con el Homo politicus. Por eso la actual sumisión del hombre político constituye una novedad. Una pregunta pertinente para este tiempo presente es ¿cuál es el género del Homo economicus? Si es que tiene género. El Homo politicus tuvo desde Aristóteles hasta Kant y Hegel una perspectiva masculinista. En el caso del Homo economicus, si bien no hay especificidades masculinas, ni se supone que tenga género, podría decirse que la referencia al género se observa intensificada en el recorte, el desmantelamiento y la privatización de la infraestructura estatal que apoya a las familias, los hijos y los ancianos, como hacer jubilaciones, programas de salud para niños, transporte público, centros recreativos, seguridad social en general. Ante estos ajustes, el costo del trabajo de proveer estos servicios queda en manos de los individuos y de modo desproporcionado en manos de las mujeres, que son sobre lo que mayormente recaen las tareas de asistencia y cuidado que abandona el Estado, y las que sufren con mayor impacto el giro neoliberal. ¿Qué pasa con la idea de libertad? Cuando el neoliberalismo somete todas las esferas de la vida a la economización, su efecto no es solo reducir las tareas del Estado, sino el aumento de la esfera de libertad en su aspecto económico, a expensas de la política pública. La libertad económica se corresponde entonces con la atenuación del ejercicio de la libertad en las esferas sociales y políticas.
Para Michel Foucault, las racionalidades políticas se imponen y gobiernan hasta que otra racionalidad política las desafíe. Para entender cómo el neoliberalismo cambia la racionalidad política, veamos el protagonismo tomado en las 2 últimas décadas por la idea de gobernanza, que se ha convertido en la forma administrativa del neoliberalismo, a tal punto que uno es inentendible sin la otra. Gobernanza es un término intercambiable por el de gestión, lo que deja en claro que la gobernanza tiene un trato promiscuo con los factores de poder económico. El politólogo británico Roderick Rhodes identifica a la gobernanza como el mínimo Estado, como una nueva gestión pública. Es el gobierno sin gobierno, sostiene. La nueva gestión pública, nacida en Gran Bretaña en los años 80, consiste en transferir los métodos de administración del sector privado al sector público, utilizando técnicas económicas como la incentivación, la subcontratación y la competencia para bienes y servicios públicos. La gobernanza anuncia el eclipse de la soberanía del Estado. La gobernanza viene a reemplazar la tensión entre gobierno y sector privado mediante la colaboración y la complementariedad, reemplazando las órdenes y el control por medio de la negociación y la persuasión. Lo que hace la gobernanza es cambiar la idea de lo político por la gerencia o administración. La gobernanza y el gobierno se diferencian porque la primera apunta a los procesos y la segunda a las instituciones. La gobernanza privilegia la delegación de tareas, la descentralización y la colaboración público-privada. Y esto transforma las luchas políticas en meras prácticas administrativas locales, que se someten a presupuestos, recursos y metas asignadas. La gobernanza redefine la democracia como algo separado de la política y de la economía. La democracia se vuelve meramente un procedimiento y se separa de los poderes que le dan sentido. Definida como inclusión, participación, colaboración y trabajo en equipo, deja afuera preocupaciones por la justicia y las luchas pluralistas. Por eso, un efecto central de la racionalidad neoliberal es la reducción del deseo de democracia y de la capacidad de comprender su discurso. Una sociedad con una democracia vaciada de sentido. El énfasis que pone la gobernanza en la resolución de problemas y el consenso minimiza las diferencias estructurales en la economía y la sociedad que pueden generar distintos intereses y posturas políticas. La combinación de reducción de lo público y búsqueda de consenso hace de la gobernanza un fenómeno de clara hostilidad hacia lo político. El consenso va reemplazando el conflicto y la diversidad política. La vida política se vacía de su sentido y vitalidad. Claramente, aceptar la gobernanza es aceptar la postura posideológica de ser pragmático, haciendo hincapié en el diálogo, la inclusión y el consenso, en lugar de afirmarse en el poder, el conflicto y la oposición. La solución de problemas orientada al consenso considera despreciables las maniobras de negociación política, el pluralismo, el conflicto y la lucha de clases. La gobernanza entonces despolitiza, reemplaza las preocupaciones liberales por democracia y justicia mediante formulaciones técnicas de problemas, reemplaza derecho con eficiencia y legalidad con eficacia. La gobernanza neoliberal resalta la delegación de autoridad como su postura contra el poder centralizado. Delegar significa que los problemas a gran escala como recesión, crisis financieras, desempleo o cuestiones ambientales se derivan hacia abajo en la figura de pequeñas unidades técnicas que no tienen la capacidad de enfrentarse a ello. Los recortes en materia de salud o educación delegan estas funciones a nivel municipal, que a su vez las delegan en escuelas o agencias individuales que lo siguen delegando hacia departamentos individuales, intentando en cada ocasión empresarializar sus soluciones. La idea es responsabilizar a la unidad que está debajo de toda la cadena de delegación. Un factor que se vuelve cada vez más trascendente en la racionalidad neoliberal es el benchmarking, consistente en individualizar los mejores procesos empresariales para tratar de aplicarlos como norma en el resto de las empresas. Esta idea, que en español se conoce como buenas prácticas, ilustra las características de la gobernanza neoliberal: su énfasis en el poder blando, el consenso, la antipolítica, el trabajo en equipo y el rechazo a la regulación, las órdenes y la ideología.
surgió en los 80 en el sector privado y consiste en la práctica de una empresa que emprende reformas internas tomando como base las prácticas exitosas de otras empresas. Lo que hace el benchmarking es dejar de lado la historia y las experiencias como forma de conocimiento. La idea es que se puedan trasladar las buenas prácticas de un rubro económico a otro y por ende también utilizar las prácticas del sector privado en el público. Esto supone que el fin último de todos los casos es el mismo, la ventaja competitiva en el mercado. Las buenas prácticas reemplazan objetivos políticos como educar a los ciudadanos, fortalecer la democracia, asegurar la salud de los más pobres, garantizar la alimentación para todos, para en su lugar cumplir con las exigencias de los inversionistas y consumidores o reducir costos administrativos. El Estado deja de tener su finalidad como bienestar de su población y su objetivo pasa a ser el incremento del crecimiento económico y la instalación de un clima de inversiones. La gobernanza neoliberal facilita una fusión más generosa de poder político y poder económico, al borrar las diferencias entre las metas de los estados y las del capital. Este cambio en los objetivos del Estado modifica también el modelo típico de corrupción, que tradicionalmente intentaba identificar cuando los políticos y empresarios transan a espaldas de los intereses de todos. La corrupción tiene una definición clásica: uso del interés público a favor de intereses privados. Pero este significado no tiene lógica para la racionalidad neoliberal en la que solo hay intereses privados. Esta colusión de intereses públicos y privados es lo que ha dado forma al concepto de conflicto de intereses como la corrupción política por otros medios. Para la racionalidad neoliberal la ley es fundamental, porque es a través de las leyes que se disemina esta racionalidad más allá de la economía. La razón jurídica neoliberal reestructura los derechos políticos, la ciudadanía y la democracia en un registro estrictamente económico, lo que la aleja del demos, es decir, del pueblo. Las reformas legales neoliberales fortalecen el factor político del capital y debilitan los colectivos ciudadanos, de trabajadores o de consumidores. Las decisiones legislativas neoliberales van minando el poder popular y articulan con el desplazamiento de los valores democráticos en el discurso político, con el ajuste presupuestario y la sustitución del poder político por la gobernanza. El objetivo entonces no es desplazar al poder popular, sino eliminarlo del imaginario político democrático. Porque los representantes del campo popular se identifican con quienes bloquean el mito del libre mercado y quienes promueven una visión social de las políticas educativas, sanitarias y de servicios públicos. Se desnuda el mito del libre mercado porque el libre mercado es la antítesis de la actual democracia de mercado. En este escenario es misión del campo popular reconstruir la esfera política y al homo politicus. Lo político queda lejos de ser un espacio en el que los poderes negocian, protegen o transforman la existencia de las personas. Y en su lugar, el mercado de lo político se convierte en un campo para fomentar todo tipo de capital, humano, financiero o cultural. La racionalidad neoliberal reconoce al mercado como el único principio de acción y parámetro de cada esfera de la vida de las personas. Las corporaciones comparten con las personas su derecho a hablar en la esfera política al mismo nivel. Se le da mayor importancia a su derecho a manifestarse que a su poder económico para difundir sus posturas. Prevalece entonces la pretendida igualdad de derechos que los efectos que el ejercicio de su práctica produce. Esta política oculta la dinámica de los mercados, lo cual genera una competencia en la que los fuertes extinguen a los débiles. Cuando los derechos de participación política ingresan al mercado, la igualdad política es la primera baja. El neoliberalismo no solo privatiza lo que era público, sino que formula todo en términos de inversión y beneficio, incluyendo a los seres humanos. El ejercicio de buenas prácticas postula la economización neoliberal de esferas hasta entonces no reservadas al mercado, como las instituciones educativas, por ejemplo. Por esta racionalidad se hace cada vez más difícil hablar de universidades, parques, reservas naturales, escuelas o caminos como algo que debe ser sostenido por fondos públicos. ¿Por qué debería el público proporcionar fondos para ellas o administrarlas? ¿Por qué deberían tener todos acceso libre a todo? Porque su costo no debería correr por cuenta solo de aquellos que lo consumen. En este marco, el gobierno no se identifica con lo público, sino que es un actor más del mercado. Y los ciudadanos
se reconocen como inversores o consumidores y no como parte de un cuerpo político democrático que comparte poder y algunos bienes. Las democracias se ven como algo que requiere capital humano con habilidades técnicas y no como componentes educados en la vida pública y el gobierno común. El conocimiento, el pensamiento y la educación solo se valoran en tanto contribuyan a la creación del capital y no como el camino para desarrollar las capacidades de los ciudadanos. Las políticas neoliberales que ajustan, desmantelan los beneficios sociales, privatizan los servicios públicos, desregulan comercio y finanzas, destruyen solidaridades y responsabilizan a los individuos, sirven para apuntalar esta racionalidad. Son sus bases en las que se sostiene, pero aunque estas políticas aumentaran o disminuyeran su intensidad, lamentablemente no se reduciría el debilitamiento de la democracia, provocado por la traducción económica de las normativas de la vida política, el paso que fue del homo politicus al homo economicus. Es decir, las políticas neoliberales podrían entrar en pausa, pero el efecto dañino causado por la racionalidad neoliberal sobre la democracia continuaría a un ritmo veloz, salvo que sea reemplazado con otra racionalidad política y social. Pero, ¿por qué debiera importarnos la democracia? ¿Acaso la democracia realmente existente no ha estado sometida al dominio de clase y a la desigualdad, a la subordinación y a las exclusiones, al machismo y a la diferencia sexual, al colonialismo y al imperialismo, al privilegio y hasta la fe religiosa? La democracia, este gobierno del demos, permite participar del poder que nos gobierna. Ofrece, aunque no garantiza que el poder se usará a favor de una mayoría y no de unos pocos, y que todos pueden tener voz. Esa es la promesa de la nuda democracia. La democracia no es ideal, pero sin ella se pierde el relato en el que podemos ser dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Si bien el demos nunca gobernó en las democracias liberales, el supuesto de que podría serlo restringe el accionar de los usurpadores, ayuda a frenar legislaciones que solo benefician a pocos, incita a la acción política desde abajo orientada al bienestar general. La promesa de realización de los principios democráticos pone en peligro a la racionalidad neoliberal, que ha sometido al homo politicus al homo economicus. Dentro del proyecto neoliberal no hay espacio para el demos o su acción política. El lenguaje económico de mercado reemplaza al léxico político. En lugar de ciudadanos que comparten y disputan poder, el orden neoliberal pone el énfasis en un consenso alcanzado con focus groups, buenas prácticas y trabajo en equipo. Esto no significa que la democracia liberal basada en la vida política no estuviera contaminada de capitalismo, pero en ella lo que operaba era un registro semiótico distinto al del capital. Los principios y esperanzas de la democracia liberal se podían movilizar para limitar el accionar del capitalismo y regular las distribuciones en el mercado, e incluso podía generar aspiraciones más radicales. Cuando se pierde ese registro semiótico, cuando los únicos valores son los del mercado, lo que desaparece es la capacidad de limitar al capital y de criticar. La infelicidad cotidiana tiende a concentrarse en las desigualdades extremas del neoliberalismo, en la comercialización de la vida y la privatización de los bienes públicos, pero en general no despierta tanta preocupación la amenaza neoliberal contra la democracia, porque la racionalidad neoliberal ha logrado identificar capitalismo con democracia. En la transición entre la democracia liberal y la neoliberal también se reelabora la idea de austeridad, apareciendo esta ahora como un sacrificio compartido que los gobernantes y los empresarios reclaman rutinariamente. El sacrificio puede representar la pérdida de trabajo, recortes, pérdida de prestaciones, baja de jubilaciones o sufrimientos como estanflación, restricción del crédito y otros. La reducción de la ciudadanía y la expansión del sacrificio se facilitan mediante el reemplazo de la política por la gobernanza, el dominio de lo técnico y la sustitución de la conciencia de clase por el equipo. La idea es que los ciudadanos leales deben compartir el sacrificio al aceptar ajustes. Si bien el neoliberalismo promete liberar al ciudadano del Estado, de la política y hasta de lo social, en los hechos pone al Estado y a los ciudadanos al servicio de la economía. Actualmente el sujeto sacrificial no recibe siquiera esa promesa, ya que los fines económicos del mercado están desligados del bienestar general de la población y el ciudadano tolera todo tipo de privaciones con el objetivo de mantener el crecimiento de la nación como empresa. En oposición con el sacrificio religioso, el sacrificio político involucra renunciar a la vida, pero con una particularidad. La renuncia es a la propia vida, un sacrificio para. ¿Quién sería el objetivo de sustitución del sacrificio? En lugar de proteger a la comunidad con el sacrificio de alguien externo a ella, se llama a toda la comunidad al sacrificio para salvar a una parte dentro de ella. Por ejemplo,
la comunidad se sacrifica para salvar a los bancos, sus víctimas. La solución neoliberal a todos los problemas es más mercado. Mercados más completos, mercados más perfectos, más financiados, cualquier cosa menos la toma humana de decisiones, el control sobre las planeaciones de existencia o las construcciones a través de la discusión democrática. Cualquier cosa es posible para el neoliberalismo, menos el regreso del Homo politicus.